Desde 1845, en que fue suspendida de Cuba la orden religiosa de los dominicos, no se volvió a sentir su presencia hasta medio siglo después, con la llegada a la jurisdicción cienfueguera del padre Francisco Regis. El padre Regis llegó en 1898 como capellán del ejército norteamericano, mas, como el cese de las hostilidades acercaban el momento de su partida, el dominico de origen francés colgó su sotana militar un año después, para quedarse a iniciar su misión en Cienfuegos. Misión del padre Regis en Cienfuegos. La ciudad de Cienfuegos y sus campos aledaños estaban devastados debido a la guerra. Niños, mujeres y ancianos mostraban sus miserias por las calles. Sobre todo, los cientos de niños sin educación, sometidos a la más dura pobreza, fueron tocando en lo hondo de su corazón y se dijo: aquí es donde está mi puesto. ¿Qué le motiva? En primer lugar, el carisma de la orden a la que pertenecía. Los padres dominicos fundados por Santo Domingo de Guzmán tienen como carisma el estudio, la oración y la predicación. Este carisma le llevó a descubrir la realidad que había en la ciudad en el año 1899. Destrucción producto de la guerra, hambre, pobreza, niños que no tenían pan, no tenían techo, no tenían aula. Todo aquello le motiva a permanecer. Su frase: en los Estados Unidos hay de todo, aquí es donde debo permanecer, le llevó a permanecer en la ciudad. Y esto le lleva a comenzar una obra marcada por su oración, por su entrega, pero también por su corazón generoso. Muchas de estas obras, fundadas por el padre Regis, tenían como motivación educar a las generaciones de aquel momento y eran sostenidas por su dinero personal y también por el dinero que buscaba fuera de Cuba como predicador. De aquellos primeros años de la presencia de Regis en Cienfuegos, los descendientes de Manuel Valdés guardan la impresión del instante en que compartía entre amigos, aunque en el imaginario quedara como incansable soldado de la fe, las obras sociales y educativas. Según testimonios recogidos en la época, su familia le apoyaba con gran generosidad desde Francia, también amigos, compañeros de la orden, hermanos de la orden, y principalmente su labor como predicador. El padre Regis era un gran predicador de la palabra de Dios. Le llevó muchas veces en la Cuaresma a asistir a la Catedral de Nueva Orleans, donde predicaba, y el dinero que recogía, producto de toda su obra religiosa, de sus predicaciones, de sus retiros, era traído a Cienfuegos para el sostenimiento de estas obras educativas fundadas por él. Su primera obra religiosa fue la fundación de la capillita en Cristina 110, y a la vez, junto a la formación religiosa, también estaba muy preocupado, muy interesado en la formación educativa, en la educación de tantos niños y niñas que encontró huérfanos en la ciudad, que encontró en medio de una desolación muy grande producto de la guerra. Todo indica que fue allí donde dio su gran toque a los corazones cienfuegueros, allá por 1902, y que un año después pudiera fundar un asilo para ancianos desamparados. Cuentan que fue tal su oratoria a favor de los ancianos que llovieron las ayudas para la institución. Esto lo lleva, junto con la capillita, a fundar el Colegio Fray Bartolomé de las Casas, colegio que va creciendo en alumnado, pero también en prestigio, colegio que va llevando a las aulas a cientos de niños de toda esta zona cienfueguera. La capillita se hace pequeña, más adelante le donan, compra los terrenos de Santa Elena y Tacón, y es donde construye el Colegio Fray Bartolomé de las Casas en Santa Elena y Tacón, y al lado la parroquia del Patrocinio de la Santísima Virgen del Rosario. Regis dejó brotar sus juicios de ingeniero para levantar él mismo aquellos planos y dirigir las obras, por lo que resulta gratificante hallar similitudes entre la fisonomía exterior del edificio cienfueguero y el de cualquier abadía de su natal Francia. Gabriel Jerez nace el 26 de octubre de 1866 en el departamento industrial de Loira, en Francia.
Nace en medio de una familia de cierta posición social, una familia donde estuvieron muy presentes los valores humanos y cristianos. Más adelante estudia la carrera de ingeniería y es en el año 1885 que entra en la Orden de los Dominicos. 1891 es ordenado sacerdote, va a Trinidad Tobago como misionero, de ahí pasa en 1896 a Estados Unidos, donde trabaja en varias parroquias, y allí conoce, escucha sobre la guerra que está sucediendo en aquel momento en Cuba. Aquello le despierta su espíritu misionero y viene a Cuba como capellán del ejército americano. La obra catecúmena de los dominicos se acrecentó en 1903, cuando León XIII, mediante la gracia de fecha 20 de febrero, creó la diócesis de Cienfuegos. La obra educativa del Padre Regis en Cienfuegos conmovió y entusiasmó. Entusiasmó a los hermanos maristas, una congregación de la iglesia también dedicada a la educación, y en el año 1903 fundan en Cienfuegos su primera casa en Cuba para apoyar al Padre Regis y a los dominicos franceses en toda la labor educativa que están realizando. Durante 2 años y medio serán profesores del Colegio Fray Bartolomé de las Casas, hasta que en el año 1905 deciden fundar su primer colegio en la ciudad, llamado el Colegio Francés. Las cartas del también dominico Padre Félix ayudan a entender la vida de aquellos tiempos. De la carta fechada el 14 de febrero de 1909, extraemos un fragmento. Por el momento estoy en el estudio de los azúcares. Eso me interesa mucho y me gustaría incluso dar un curso especial sobre este tema, y el éxito será seguro. La cuestión de los aparatos me preocupa porque son muy costosos. De las diferentes obras educativas fundadas por el Padre Regis, pudiéramos decir que la más importante fue la fundación de la Escuela de Químicos Azucareros en el año 1907. Hasta aquel momento, toda persona que quería estudiar esta obra tenía que ir a Estados Unidos. Varias personalidades de la ciudad motivan al Padre Regis y también al Padre Félix, perteneciente a la comunidad de los padres dominicos franceses en la ciudad, a fundar esta escuela, que fue creciendo en prestigio, que fue creciendo en alumnado, pero que tuvo varias cosas importantes. Sus antiguos alumnos, o algunos de sus antiguos alumnos, pasaron en épocas diferentes a formar parte del claustro de profesores. El ingeniero Manuel Vergara, Julio González Maíz, de la primera generación de alumnos de esta escuela, más adelante van a dirigir la escuela y van a formar parte del claustro de profesores. La escuela contaba con un campo de experimentación donde se sembraban cañas abonadas y sin abonar, con regadío y sin él, y hasta se hacían cruzamiento de variedades, permitiendo a los alumnos ejercitar en la práctica lo adquirido en el aula. De junio a noviembre recibían diferentes clases prácticas que combinaban también con el trabajo en el laboratorio de la escuela, en un pequeño central que tenía la escuela, en un pequeño laboratorio que tenía la escuela. Y después, en noviembre, al terminar el curso, iban a centrales como alumnos ayudantes, para que lo que habían estudiado durante ese curso pudieran ponerlo en la práctica. Esta escuela, que tuvo abiertas sus puertas desde el año 1907 hasta el año 1960, formó químicos azucareros no solo dentro de Cuba, sino que venían también alumnos de varios países de Centroamérica y de Sudamérica a estudiar para químicos azucareros aquí en Cienfuegos, producto del prestigio grande que tenía este centro educativo. De manera que, aunque el Padre Regis fue llamado a su natal Francia en 1913 para otras responsabilidades, había dejado una huella material en la educación cienfueguera, también en obras religiosas. De las obras religiosas fundadas por el Padre Regis tenemos la construcción de esta parroquia
dedicada al patrocinio de la Santísima Virgen María del Rosario, advocación de la Virgen que los padres dominicos veneran de manera especial. En las afueras de la ciudad, en la periferia, en el año 1911, construye el santuario a San José de la Montaña. Todavía lo encontramos en el barrio de Paraíso. Tras su partida a Francia en 1913, el padre Regis dejó grabado en sus alumnos su incansable espíritu con su labor misionera. El 30 de julio de 1941, días antes de morir, dictó una carta para un amigo en Cienfuegos, en la que mandaba saludos y bendiciones para sus amados discípulos, los mismos que, enterados de su muerte, encargaron a Mateo Torriente esta tarja en bronce, en homenaje al hombre que preservó el futuro de los hijos de Cienfuegos.